todo bajo control. Cada cosa que pasa ahí adentro tiene un nombre, tiene un horario, está tipificado, digamos. Esos sujetos están controlados totalmente por seguridad, en este caso en la provincia, no hay sistema penitenciario, se lo destaco porque en otras provincias sí hay un sistema penitenciario con una ley de penitenciaría, acá no. Seguridad se hace cargo de las cárceles y le llaman los guardias cárceles. Bueno, allí es donde tenemos que articular un trabajo que es el educativo. Nosotros no pertenecemos a ese sistema carcelario, pertenecemos al sistema educativo. También en este CIFED se promueve, se promulga, se enseña qué es el sistema educativo, cuáles son las prácticas educativas, cuáles son las prácticas pedagógicas, políticas, ¿no? Todo esto se revisa, se trabaja y se enseña y se aprende en esta institución. Bien, en esta institución no aprendemos sobre la cárcel, o sí, no sé si hay algún docente que enseñe sobre la cárcel aquí. Pregunto. Allá. Bien, buenísimo, bien. Está bueno saber esto porque la idea también de la charla es que haya un ida y vuelta con esta cuestión. Ahí está Chino Carrasco que trabaja en la cárcel. Bien, buenísimo. El Chino Carrasco no, así, ¿no? Oscar, ahí está. Oscar, nos conocemos, sí. A casi todos y todas las docentes por ahí, no sé si todos, pero nos conocemos del ámbito docente, o de la calle, digamos. Bien, poder entender la cárcel y poder entender y saber, nosotros sabemos que la educación es un desafío el poder llevar eso a este sistema cerrado total, ¿no? ¿Cómo nos vemos trabajando adentro de una cárcel? ¿Qué es la práctica docente adentro de una cárcel? Son todas preguntas que les voy tirando para que puedan pensarlo ustedes como educadores de futuros docentes que pueden querer trabajar en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, aquí no sé si el compañero tiene algunas diapositivas que le pasé, si las puede pasar ahí, si las puede proyectar como para orientar un poco la idea. Desde CEPI el desafío más concreto es ir a trabajar a este lugar tan normado con una propuesta pedagógica emancipadora. Ese es nuestro desafío más concreto. Ir a un lugar donde todo está estructurado, todo es controlado, desde lo que se puede hacer, decir, moverse, los espacios limitados, ir con una propuesta pedagógica emancipadora. Ese es un gran desafío que tenemos como docentes a la hora de ir a trabajar. Todos los días nos encontramos con este desafío. Es un desafío que se construye día a día y la principal herramienta es el conocimiento de este sistema. Si no conocemos qué es la cárcel, si no conocemos cómo funciona, quedamos entrampados en esa estructura total y no podemos proponer algo novedoso, algo creativo, quedamos entrampados en la estructura. Entonces, el desafío, digo, esto es cotidiano, ¿por qué? Porque las cárceles no están preparadas, no tienen escuelas, no tienen patios como estos, auditorios, baños lindos como estos, porteros, oficinas para los administrativos, para los directivos. No tenemos esta cuestión. Es la cárcel. Tenemos la parte donde te requisan, la parte donde va la visita y donde ellos hacen algunos trabajos para dar la clase. Ahí tenemos que pensar una práctica pedagógica emancipadora. Este es el desafío cotidiano. Obvio que soñamos con tener una escuela, un edificio hacia adentro, ¿no? Pero bueno, ahí está el desafío. Hace 10 años que venimos trabajando con nivel, 12 años con nivel medio, primaria tiene unos 14, 15 años, formación profesional otros tantos años en Zapala y también un nivel estético expresivo y un nivel de terciario. Pero eso se lo voy a dejar que lo desarrollen los compañeros de la modalidad
al igual que todo el marco, diríamos, el marco conceptual, diríamos, más legal, el marco legal, no conceptual, perdón, el marco legal que encuadra la educación con sujetos de privación de la libertad. Bueno, ¿por qué estamos acá? Vuelvo a esto, para transmitir esta praxis que estamos teniendo e incentivar a las docentes y a los docentes formadores que vienen a esta escuela a que promuevan lecturas, que promuevan análisis del sistema penitenciario, que promuevan prácticas educativas dentro de la cárcel. Así que bueno, hemos empezado ya una articulación concreta, se acercó una docente hace un par de años, Clementina Crisoliti, no sé si está, y tuvimos una experiencia concreta de radio, con Radio El Zorzal, una experiencia muy linda de trabajo que dejó mucho fruto. Pero en ese momento, bueno, en el caos del trabajo cotidiano, no nos paramos a revisar, ni a sistematizar, ni a encuadrar el trabajo. Este año se acerca una profe, también con una inquietud, la profe Mónica Jerez, a plantear poder llevar un taller de teatro dentro de las cárceles. ¿Cómo podía hacerlo si la escuela estaba abierta para esto? Tomamos la propuesta de la compañera y nos pusimos en contacto con la dirección, con la Secretaría de Extensión y evaluamos las posibilidades. CEPI siempre quiere articular y abrir las puertas de la escuela y también abrir las puertas de las cárceles. Romper muros, decimos nosotros, siempre queremos y queremos que esa tarea es una de las tareas de la práctica de esta pedagogía emancipadora. Así que bueno, tuvimos muy buenos resultados, estamos ya trabajando con un proyecto concreto de teatro con dos compañeras, también está Pilmaiken Villanueva, que también es profesora del ICFD y también es profesora del CEPI. Ya empezaron a trabajar concretamente con un grupo interdisciplinario de docentes de nivel medio del CEPI con esta experiencia dentro del marco de nivel medio. Y lo novedoso de esto es que aprendimos de esos errores anteriores, que decía yo, no sistematizamos, no llevamos las cuestiones administrativas, y avanzamos con el secretario de Extensión en un proyecto de extensión. Ese no, ese es el demonio, ese Power no es el demonio, el que te pasé por WhatsApp. Avanzamos acá, justo está con la parte técnica, me tocó ver la parte técnica, en un proyecto marco de extensión que deja abierta la posibilidad de que algún docente de esta institución que quiera formalizar o dar algún tipo de taller en el contexto lo pueda hacer. Ese convenio marco se firma hoy también, se va a firmar, ya está elaborado. Por eso saludo no solo la apertura a esta jornada, sino también celebro este acuerdo, este convenio, que le va a dejar las posibilidades a ustedes de tener prácticas concretas en este contexto, para también después sistematizar, teorizar y poder transmitir conocimiento a los futuros egresados de esta institución. Así que bueno, no me quiero extender más porque hay bastantes cosas como para trabajar. Por eso estamos acá y quería agregar una cosa más. También estamos, no sé si ya se pudo conectar con un participante más, que bueno, lo saludo desde acá, que es un egresado de nivel medio, se llama Lorenzo Nahuelán, en este momento está en San Martín de los Andes, él está con libertad condicional y está terminando sus estudios terciarios en un ISFD en Chosmalal. O sea, a fin de año va a ser un colega más, un profesor de educación física. Está ahora enlazado, nos está escuchando y también va a participar de esta charla como exponente de su práctica. Así que bueno, dejo ahí abierto esto, no salió el power, pero podemos seguirlo charlando. Le paso el micrófono a mis compañeros. Gracias, Guillermo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarnos a participar, de poder estar acá, compartir con ustedes esta jornada y principalmente de darnos la posibilidad, ¿no?, de poder
venir a contarles un poquito acerca de lo que es nuestra modalidad, ¿bien? Así que bueno, gracias por eso. A mí me toca hablarles sobre una parte que por ahí es un poco y un tanto tediosa, que tiene que ver con el marco jurídico o las normas legales. Bien, voy a tratar de ser muy puntual y concreta, me voy a centrar en 3 leyes que son súper importantes y que hacen a la modalidad. Existen muchas más, si tenemos otra oportunidad y nos vuelven a invitar y nos dan ese espacio, podemos profundizar y desarrollar un poco más situado y contextualizado en lo que tiene que ver en la normativa de lo que es Neuquén, ya sean resoluciones o disposiciones que fueron haciendo al CEPI y a la identidad del CEPI o a lo que hoy es el CEPI, que más adelante el compañero también les va a contar un poco, Guillermo, acerca de eso. Así que, bueno, primero que nada tenemos que arrancar para poder hablar de las leyes de una situación concreta y puntual, y es reconocer que la educación es un derecho, bien, y que el Estado es el principal responsable de garantizarla. Como introducción, eso es para poder empezar a hablar de las leyes. Me voy a puntualizar en 3 puntuales, que es la 24660, la Ley Privativa de la Libertad, ahora sí aparece la diapositiva, la van a poder ver, la 26206, la Ley Nacional de Educación, y la 26625, que hace la reforma de la 24660. Bueno, para arrancar vamos si bien la ley es un poco amplia, lo que hace a la 24660, nos tenemos que remontar a 1996. Me voy a puntualizar solo en la parte de educación para sintetizar un poco, porque esa ley aborda muchos otros artículos que no hacen al capítulo de educación. En 1996 se sanciona la 24660, es la ley privativa de la libertad. Esta ley lo que hizo de importante para educación es obligar al Estado a que garantice, en realidad a que brinde más que nada educación dentro de las cárceles y dentro de los institutos de menores. ¿Qué tenía de importante esta ley? Era que se generaba el capítulo número 8 con sus artículos que van del 133 al 142 y que son específicos de la educación. Bien, ¿cuál era la problemática con la ley? Era que en ese momento y para esa época la educación estaba en manos del servicio penitenciario, o sea que los encargados de brindar educación en su mayoría eran agentes del servicio, bien, sobre todo en lo que tiene que ver con las cárceles federales. Esta situación lo que hizo es una problemática muy grande que está relacionada a que el acceso a la educación estaba restringida, ¿sí? Porque si tienen la posibilidad de googlearla, busquen esos artículos que les digo, porque van a encontrar un artículo que es particular que le da la facultad al director de las unidades penitenciarias a decidir quién podía recibir educación y quién no. Entonces, ¿qué pasaba? La educación era un privilegio y para ciertos estudiantes que dependía del servicio penitenciario. Bien, en el 2006 se sanciona la Ley Nacional de Educación, que lo que hace principalmente para nuestra modalidad es reconocer a la educación en contexto de privación de la libertad o educación en contexto de encierro como una modalidad específica, bien, del sistema educativo, con la finalidad de garantizar el acceso a la educación de todas las personas privadas de su libertad, ya sea en las cárceles, sean los centros de adicciones o los institutos de menores. ¿Qué pasa con esta ley? La problemática más importante que surge es que la educación, estando en manos del Ministerio de Educación, tenía que ingresar a una institución que pertenece a otro ministerio, que es el Ministerio de Seguridad, o sea, a las cárceles. Desde que se ingresa hasta que se empieza a desarrollar la educación desde el Ministerio de Educación, surgieron una serie de problemáticas y que estas estuvieron, y actualmente, y mi compañera va a desarrollar un poquito más respecto a este concepto, relacionadas a las problemáticas de lo que tiene que ver que 2 ministerios, que es el Ministerio de Seguridad, se tiene que poner de acuerdo con el Ministerio de Justicia en su momento para restituir un derecho que estaba siendo denegado, que era la educación. Bien,
Como bien les dije, más adelante mi compañera les va a desarrollar un poquito más respecto a las problemáticas que actualmente tenemos, ¿sí? En el 2011 se sanciona la nueva ley privativa de la libertad, que lo que tiene de importante esta ley es que reforma los artículos del capítulo 8 de la 24660 que les contaba al principio, y lo que hace es obligar al Estado Nacional y a cada una de las provincias a garantizar, ahora sí, el derecho a la educación. Cuando decimos el derecho a la educación estamos hablando al acceso pleno, al derecho a todos los niveles y a todas las modalidades. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba antes con la 24660? Estábamos hablando de que era un derecho que estaba restringido para ciertas estudiantes o para ciertas personas que estaban encarceladas, y se impartía puntualmente el nivel primario, no tenían acceso a los otros niveles, ¿bien? Entonces, con esta nueva ley lo que se hace es que se busque el acceso pleno a la educación, y estamos hablando de brindar educación en el nivel primario, educación en el nivel secundario, educación en formación profesional, el acceso al nivel terciario y las articulaciones y el acceso a la ESI. Y también otro punto importante que tiene esta ley es garantizarle el acceso a las trayectorias a los y las niñas y niños que están encarcelados juntos con sus madres. Bien, acá también tengo que destacar algo importante, que esta ley lo que hace foco es en obligar tanto al Estado como a las provincias, y voy a hacer un paréntesis para reconocer que la provincia de Neuquén es una de las pocas provincias que la educación en contexto de privación de la libertad está reconocida como modalidad. Todavía dentro del país siguen siendo áreas, siguen siendo coordinaciones y hasta siguen siendo programas, ¿bien? Así que bueno, por ahí eso es lo más importante de rescatar de estas leyes. Otro punto importante, y que por ahí capaz que no viene al caso, pero en otra oportunidad lo podemos conversar y que también por ahí estaría bueno que lo busquen, es que esta ley, la última, la 26695, incorpora un artículo que es el 140 y que está relacionado a lo que es el beneficio y el estímulo educativo. Si en otra oportunidad nos pueden invitar, podemos contextualizar más situado en lo que hace a las normas y a las leyes. ¿Cómo? Sí, a lo que hace a las normas legales más situadas acá en el contexto. Bueno, yo prefiero pararme un poco y no quedarme sentada. Gracias, ahí está bien. Tuvimos un poquito de problemas técnicos. Yo voy a retomar un poco específicamente, teniendo en cuenta que este es un Instituto Superior de Formación Docente, este punto que Janine acaba de mencionar respecto del cambio que hubo en manos de quién estaba la educación de las cárceles antes y después de la Ley de Educación Nacional. Hasta el 2006, quienes impartían, como dijo mi compañera, en el nivel primario, principalmente la educación, eran las personas, los penitenciarios, y principalmente estaba dentro de las unidades penitenciarias federales. Con el cambio que hubo gracias a la Ley de Educación Nacional, se empieza a ampliar los derechos, a universalizar la educación en todas las cárceles, y no solamente del nivel primario, se amplía nivel medio, nivel terciario, formación profesional, que serían todos los talleres de formación de oficios, no sé si estoy mal, me ubico en otro lugar, y talleres también pertenecientes a estético expresivo, a todo el arte y toda el área expresiva. Entonces, tener en cuenta que con la Ley de Educación pueda ser reconocida dentro del sistema educativo, y esto lo que implicó a su vez es que se desarrollaran
políticas específicas para la educación en contexto de privación de la libertad. Entonces, estas políticas, digamos, con un presupuesto, con lineamientos específicos que lo que hacen es sostener la educación en las cárceles, porque si no, de otra manera, habría sido imposible, ¿no? Igual actualmente tenemos dificultades con eso, por los presupuestos y todos los demás, como pasa en general. Imagínense, nosotros siempre contamos que en el Consejo Provincial de Educación hay un tercer piso. Nosotros, contexto de privación de la libertad, nos encuentran en el subsuelo, nuestra oficina. Así que es como también para pensar por ahí, que mi compañera dijo que Neuquén, es verdad, somos modalidad, así que estamos reconocidos. Cuando tenemos las mesas federales hay compañeros que son coordinadores, que son parte de un programa dentro de un lineamiento de educación de jóvenes y adultos. Entonces esto también es para valorar que dentro de nuestra provincia estamos regulados como una dirección general, y eso también es importante. Tenemos, que no sé si mi compañera lo mencionó en algún momento, un documento base. Esto lo pueden, seguramente Guillermo, ya habíamos hablado de que ellos iban a acercarles toda la documentación o donde la pueden buscar. Hay un documento base que se aprueba con este nacimiento de la modalidad, que lo pueden googlear, es la resolución número 127 del 2010. Esa resolución establece un documento base que habla específicamente de contextos de encierro. Bueno, nosotros nos regimos por ese documento base, que lo que hace es justamente poner en claro, establecer de manera normativa cuál es la función de esta modalidad. Entonces, justamente se llama así, documento base. Pueden googlear y está junto a la resolución 127/10 del Consejo Federal de Educación. No me quiero extender mucho, hay cosas muy interesantes para que después puedan hacer un ida y vuelta, como bien planteó Guillermo, de que pueda ser dinámico, porque quizás hay muchas preguntas que van a surgir o que ya traían, pero simplemente mencionar este cambio que hay y lo importante que es, reitero, para que ustedes como formadores de educadores puedan tener en cuenta para poder replicarlo y trabajarlo con los estudiantes. Es este cambio que hay en las manos de quién está la educación cuando pasa del servicio penitenciario a que los docentes propiamente dichos ingresan a las cárceles, ¿no? Esto implica un posicionamiento político-pedagógico absolutamente, hasta podríamos decir antagónico. Adrián siempre nos habla, no sé si fue ahora o en la reunión que tuvimos más temprano, que él habla siempre articular con otro ministerio. En las mesas federales se habla del propósito de poder articular, aunque las ideologías son completamente antagónicas, y esto está claro, formados, y nuestros propósitos de educadores no tienen nada que ver con la institución perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, es completamente antagónica. Lo que no quiere decir que, como reitero, se habla en las mesas federales de poder buscar un punto de encuentro. Ese punto de encuentro tiene que ver específicamente con la práctica adentro de la institución carcelaria. Y Adrián siempre también no dice, bueno, somos una institución dentro de una institución. No, la idea es que es un mismo espacio, dos instituciones, y obviamente si pensamos en los estudiantes, son personas integrales, que no responden tenemos que mirarlo, o la idea sería que en el propósito poder mirar a ese sujeto de la manera más integral posible, y es una búsqueda que es muy difícil, porque Guillermo bien también mencionó que por este posicionamiento absolutamente distinto que tenemos. Entonces, pero bueno, no bajamos los brazos en poder tener ese punto de encuentro para trabajar de la manera
más óptima, más armoniosa, en pos de mejorar esa garantía y ir en busca, ese es el objetivo. Lo que les decía de la diferencia de posicionamiento político-pedagógico, sin lugar a dudas impregna las prácticas educativas. Piensen un penitenciario formado en el servicio penitenciario con un guardapolvo enseñando, digamos, en el nivel primario. Obviamente su práctica tiene ya una impronta que va a permear toda esa práctica educativa, que sabemos que Paulo Freire nos enseñó que toda práctica educativa es política. Entonces ese posicionamiento, sin lugar a dudas, en manos del servicio penitenciario no tiene nada que ver, y esto es un logro y es realmente interesante para poder ver. Y algunas de las cuestiones, yo puse ahí el tema de la información y la articulación. Un educador puede brindar, ya con esta nueva visión de garantías de derecho, toda la información, porque en el documento base acá lo establece, que la persona privada de la libertad apenas ingresa a la institución tiene que saber cuál es la oferta educativa, se le tiene que informar. Y convengamos que dentro del servicio penitenciario hay un manejo de la información bajo todo este control que ya mencionó Guillermo. Entonces hay un manejo de la información que no es total, y bueno, ahí donde entramos los educadores para garantizar este derecho de acceso a toda la información de toda la oferta educativa y los derechos que tienen ellos para poder acceder a alguno de los niveles obligatorios o a las otras, como les dije, formación profesional, el nivel de formación profesional que no es obligatorio, pero que forma en oficios y es sumamente importante, y también el de la parte del arte y la expresión. Y por último, hablarles de esta articulación que se lleva a cabo desde la modalidad de educación en contexto de privación de la libertad con otros sectores de otros ministerios, que también yo los invito, y este fue el ejercicio que yo hago. Me cuesta mucho pensar un agente de servicio penitenciario sentado en una mesa de educación buscando propósitos o persiguiendo objetivos que tienen que ver, que son educativos o que tienen que ver específicamente con la educación, con otros ministerios o con otros sectores. Obviamente eso que ya desde hoy en día nos cuesta, las articulaciones no, pero sí ir en búsqueda de lograr esos objetivos, ahora está en manos de educadores, y por eso, bueno, la modalidad lo que hace es trabajar de manera conjunta con otros ministerios. Nosotros estamos abriendo las puertas con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, que hace poco pudimos obtener marcos y tramitar los lentes para estudiantes que no pueden acceder, que tienen dificultades. Pudo firmar un convenio con con el director del Hospital Castro Rendón para poder regular los docentes que van a enseñar a centros de adicción, porque la modalidad no solamente tiene bajo su injerencia cárceles. La educación en contexto de privación de la libertad incluye centros de menores judicializados y estos centros de adicción, que en Neuquén tenemos 3, uno en Arroyito y 2 en Neuquén Capital. Entonces hace poco Adrián pudo firmar ese convenio marco para regular eso también. Así que fíjense que esta articulación interministerial se debe dar de manera constante, y gracias a que está bajo el Ministerio de Educación puede ser una articulación mucho más amena, fluida, más constante que si saliera directamente o dentro del servicio penitenciario. Nada más, simplemente hacer hincapié en este cambio de lógica, en esto que yo les digo y que hice referencia a que la educación es un acto político, y ahí radica esta diferenciación en manos de quien está, y celebrarlo, que es un logro que podemos como educadores
ingresar y poder garantizar el derecho a la educación y poder tener esta mirada transformadora, una lógica totalmente diferente a la que estaba expuesta antes la educación. Nada más. Muchas gracias, Luciana. Buenas noches a todos y a todas. A mí me toca una parte linda, que es contar una experiencia de un IFED de centenario, el IFED número 9, Paulo Freire se llama, y docentes de ahí, sobre todo la que llevó a cabo el proyecto, es Elizabeth, que es la docente encargada de residencia. Ella quería brindarle a sus estudiantes otra posibilidad que la que se acostumbraba a dar en los IFED, que era hacer las prácticas en una escuela inicial común o una escuela primaria común. Ella tenía la idea de poder hacer prácticas también en escuelas de jóvenes y adultos. Y investigando un poco, porque es una docente muy emprendedora, se empezó a conectar con el CEPI. Era bastante, la verdad que sus compañeros, ella nos contaba, y nosotros estuvimos acompañándola a ella, la resistencia de muchos docentes del IFED, porque bueno, como que ella les vino a cambiar el librito. Y ella se acercó, averiguó por sí sola a través del Consejo Provincial y tuvo el primer contacto con la directora de nivel primario, Elcira Cifuentes. No es una práctica ajena a nuestro contexto. Se ha dado esporádicamente, en Zapala se dio, también en alguna oportunidad, hace unos años, en Neuquén también, pero eran como que así, muy de actitudes de algún docente aislado de algún IFED. Cuando a mí me presentan el proyecto, la verdad que, bueno, enseguida lo apoyamos en un contexto complicado porque esto fue en el 2021 y la verdad que en el momento donde se presentan, la situación todavía estábamos en la segunda ola, parece que fue hace un montón, pero fue el año pasado, más o menos a esta altura, la verdad que no nos cerraba mucho la idea de que las prácticas sean virtuales, porque en realidad lo lindo de nuestro contexto es el contacto, casualmente, de la gente privada de la libertad con los docentes. Pero bueno, venía la vacuna, la verdad que como las prácticas se iban a hacer más adelante, tanto la directora como Elizabeth y la gente del IFED iniciaron el proyecto. En pandemia y en modo virtual se hicieron las primeras reuniones con las y los docentes de contexto de encierro, con las y los estudiantes del IFED. Era algo que les llamaba muchísimo la atención a los que elegían hacer sus prácticas en contexto. La verdad que muy valientes las chicas, voy a hablar de ellas porque son todas mujeres, sin recibirse, en años de estudio, optar por este contexto, la verdad que muy valientes, y es muy valioso lo que esas chicas emprendieron. Estos encuentros virtuales tratábamos de volcar nuestra experiencia de lo que era estar dentro de una unidad de detención, el respeto que hay de los estudiantes para con nosotros. Los y las docentes es el personal civil más importante dentro de una cárcel. Todo el resto del personal tiene que ver con el servicio penitenciario o el Ministerio de Seguridad. Entonces se crea ahí un vínculo muy importante. Es un ámbito donde realmente da muchísima satisfacción estar ahí. Uno siente, por lo menos a nivel personal, que puede hacer un montón de cosas por gente que ha cometido un delito, por eso está pagando, que todos nos equivocamos. Obviamente que los errores de ellos lo han llevado a tener condena y todos merecemos una segunda oportunidad.
En este caso, la gente privada de libertad, si estudia, puede transformarse. O sea, la educación es la transformación. Seguramente vamos a escuchar a nuestro estudiante, que yo no lo conozco, pero tengo muchas ganas de escuchar su experiencia, como a todos mis alumnos, porque realmente les cambia la vida la educación y está comprobado que a más educación, menor es el porcentaje de reincidencia. Y eso no es solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Volviendo a la actividad, iban pasando los meses, iban trabajando con el IFED, iban teniendo otras reuniones virtuales con los docentes tutores, que obviamente qué clase iban a seguir, qué área iban a seguir, en qué nivel, nivel primario y ciclado. Y las ofertas que nosotros pudimos dar fue en la unidad número 12 y la unidad que es como que de mínima seguridad, o como una casa de preegreso, que en los últimos años de condena van a la unidad 12, y la unidad 11, que es de máxima, ¿bien? De máxima seguridad, y el Centro Penitenciario Federal de Cenillosa, donde ahí hay 3 módulos, es enorme esa cárcel, muchas gracias. Y bueno, como el IFED se centraba en Centenario, podían ir a estas tres opciones. Bueno, al final empezaron a avanzar la vacunación, se empezó de a poco a flexibilizar, pudimos empezar a ingresar adentro de las unidades después de casi 2 años, y como que se abría la posibilidad de las chicas que estudiaban ahí de tener sus prácticas en forma presencial. Las chicas estaban emocionadas, ellas querían que nosotros las autoricemos, que sus docentes la apoyaran. Todavía causaba bastante revuelo en ese IFED, muchas dudas, muchas incertidumbres, que por ahí son las que tienen algunos acá. Pero bueno, la verdad que todo resultó de forma maravillosa porque pudieron realizar sus prácticas. Yo tuve la oportunidad de acompañarlas en 2 oportunidades, tanto en Cenillosa como en la unidad 12. Las chicas estaban maravilladas, fue una experiencia realmente fantástica. Tanto es así que un grupito de ese grupo que hizo las prácticas en su materia de lengua con la profesora Teresita Campos, le plantean que querían que las vivencias que ellas habían escuchado quedaran en algún lugar. La profesora, ¿cuánto podemos hacer con las voluntades de cada uno, no? ¿Cuántas puertas podemos abrir teniendo ganas de hacer cosas? Lamentablemente son las mismas que cuando las queremos cerrar, pero somos nosotros mismos los que podemos dar estas aperturas. La profesora se recopó, dijo, vamos a hacer un libro. Y bueno, obviamente, cuando la propuesta es superadora, los estudiantes se enganchan, no los frenás con nada. Así que bueno, tuvieron sus encuentros con los estudiantes. Ellos habían designado que la modalidad era autobiográfica. Ellos querían... A Lorenzo sí, ya lo entramos. Sí, lo hacemos entrar a Lorenzo, sí, por supuesto. Cierro y entra Lorenzo. Entonces, querían que sea autobiográfico, con sus historias. Algunos se atrevieron a ponerle nombre y apellido, otros no, lo pusieron en forma anónima. Y ahí nace Palabras que atraviesan muros, ¿bien? Pudieron hacerlo, que si lo quieren hacer circular, si me lo devuelven, lo hacemos circular. Somos de contexto de encierro, entonces tenemos nuestras dudas. El que quiere leer el primer relato ya lo va a golpear tremendamente en el alma. Y bueno, nos invitaron hace poco, fuimos con Luciana, nos regalaron el libro, fue producto de ellas, con su docente, lo costearon ellas. La verdad que es muy valioso esa experiencia. En el transcurso del 2021, y con esto cierro, el 1 de septiembre pudimos juntarnos con la gente del Consejo
provincial de educación de nivel superior y pudimos, que ahí le dejo a las chicas también, una disposición en forma conjunta donde dice ahí que se amplía a partir de esta experiencia, ¿no? Que se pueda ofrecer en toda la provincia de Neuquén, donde haya un IFD, que hay coincidencia además, y haya una unidad de detención, Chomalal, San Martín y Junín de los Andes, Zapala, Cutralcó, Cenillosa y Neuquén, que por lo menos se pueda ofrecer la oportunidad de poder hacer sus prácticas en contexto de privación de la libertad. Después estará obviamente en manos de los docentes y los estudiantes de poder aceptarlo o no. Quería contarle esta experiencia como motivadora porque realmente fue maravilloso, como va a ser escuchar acá a Lorenzo, lo va a presentar por supuesto su profe Guillermo y muchas gracias. Gracias, Adrián. Bueno, ahí está Lorenzo. La educación en contexto de privación de la libertad siempre es irrumpir. Bueno, me tocó interrumpir ahora al director de la modalidad para darle la palabra a un estudiante muy querido por los y las docentes de Zapala que siguió su camino, ¿no? Así que bueno, Lorenzo Nahuelán, ¿cómo estás? ¿Querés contarnos ahí un poco, no sé si sale en vivo o no? Le paso el micrófono a una compañera y él sale. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Te habla Facundo, acá el secretario de Extensión. Estoy coordinando el streaming, así que bueno, seas bienvenido. Ya tenés activado tu micrófono, así que bueno, adelante. Nada, por ahí, disculparte primero porque yo habíamos hablado con Guillermo de estar en la presencialidad ahí con todos ustedes. No pude hacerlo porque digamos que estoy en algo acá en la Yo también estoy trabajando en el MT, Movimiento de los Trabajadores Excluidos de Chomalal. Así que justamente hay un escenario acá y estoy abocado a eso. Bueno, ahora me presento y contextualizo un poco. No sé si se está escuchando bien. ¿Se escucha? Tengan paciencia. Poquito bajito se escucha, pero... Bueno, como decía, bueno, me voy a presentar, soy Nahuelán Lorenzo, soy de la localidad de Amené, actualmente estoy residiendo en Chosmalal. Yo comencé mi estudio en contexto de privación de libertad en el año 2016, en la unidad 32. Hice el nivel secundario, 2 años, y el tercero lo rendí libre para poder estudiar una carrera terciaria, que era el profesorado de educación física, que yo lo había dejado inconcluso en el año 2007, por ahí. Bueno, estuve 2 años en Zapala, y después los otros 2, cuando pedí el traslado a la localidad de Chosmalal para poder estudiar la carrera que quería seguir, porque me quedaba demasiado. Me costó mucho llegar a Chomalal para poder seguir estudiando. La secretaria nuevamente, yo la imaginaba, todos los iban a hacer. Conocí muchos profesores y profesoras de la carrera, por eso quería dejar claro la importancia que tienen los profesores en el contexto de privación de libertad. No solamente son profesores, son a veces psicólogos, amigos, compañeros, de todo un poco. Sirve mucho una construcción, más que nada mucha construcción. Yo, como dije, me llevo los mejores de los profesores del SEC, no tengo presionado a ninguno porque todos me daban la mano, así como veía que a mis compañeros en ese momento estaban peor y yo solamente, la mejor. Menos mal que cuando les cuento de ello, de Janina Torres también, la profesora también que me van a estudiar, pude continuar mi estudio en Chomalal
en el nivel terciario. Ahora estoy terminando el profesorado de educación física. Me queda solamente una materia que es la investigación, una tesis de investigación en una sola materia. Bueno, creo que, como dije, los profesores son algo muy importante en el proceso de educación y libertad. Yo vine al nivel terciario porque estuve en táctica, donde vemos todas las modalidades de cada grupo. La modalidad de concepto de privación de libertad casi no se toca. Solamente se nombra, inclusive los profesores de formación docente conocen mucho el concepto de encierro. Creo que todavía es muy vulnerable la educación en el contexto de encierro. Los chicos siguen sin tener el acceso a la educación como debería ser. Hay que trabajar mucho, más de los propios que trabajan al 100 y a veces no les alcanza el tiempo. La formación, como yo dije recién, la modalidad de concepto de encierro me toca como otra, por ejemplo, la ruralidad hace un nivel especial, pero el concepto de encierro, como decía recién, hasta los formadores de conocimiento, por ahí prejuicios. No fue mi caso. Lo bueno mío es que yo creo que las juventudes nuevas como que están aceptando mucho más o tienen otra mirada, por ahí de la mirada tradicional o de esto que se llaman los prejuicios. Los medios de comunicación se han encargado de reproducir en la gente esta privada de libertad, de estudiar, de formar, quiere cambiar. Las nuevas, los nuevos jóvenes, tienen otra mirada de lo que es personal, porque desde que yo atravesé situaciones, cuando hice el primer año, para la segunda semana, presentar a mis compañeros y compañeras, como que yo venía del contexto de estudiar. A partir de ese momento, yo bueno, de parte de todo, me tengo participación, que se ve todo escolar, muy bien recibido por parte más que nada de los compañeros que eran adolescentes en ese tiempo. Yo voy a tener 42 años, por eso digo que es dar conocimiento de la sacada así, darle para adelante. Entonces, qué lástima que no pueda estar ahí, pero bueno, yo me he contado con los operadores de la propuesta de seguridad, agradecerle personalmente esto que están haciendo, esta jornada. No sé si me quieren preguntar algo, si quieren saber algo más. Todavía me queda un tiempito porque, bueno, estoy trabajando acá. Tengo un rato para poder estar presente y no perder la oportunidad. Yo antes quería participar y, bueno, creo que me quedan unos minutitos para si alguien me quiere preguntar algo o quieren que diga algo más. Si quieren saber, no te va a poner a hablar de lo que sea. Hola Lorenzo, bueno, creo que se escuchó muy poco, ¿no? Ya estamos, Lorenzo, te cuento, con problemas técnicos y bueno, la cuestión es así, para mí es muy importante tu palabra, lo que acabas de contar, pero no lo llegamos a escuchar todos y todas. Propongo que podamos redoblar la apuesta y ver si en algún momento podés venir a Zapala y bueno, hacerlo presencial con las y los docentes, así podemos concretar este encuentro, que bueno, por culpa, digo acá, de las cuestiones tecnológicas, no ha salido como queremos. Estamos para no aturdir más a todos acá en el auditorio. Muchas gracias por estar, igual te mandamos un abrazo y
la próxima elegí Zapala y no San Martín, claro. Muchas gracias, Lorenzo. Bien, esto para informar a todos los compañeros está siendo está siendo transmitido por streaming, ¿sí? Por el canal de YouTube en vivo. Nosotros también estamos grabando para volver a colgar el material editado, ¿sí? Si es necesario subir volúmenes y demás, lo haremos. Así que, bueno, más allá de las dificultades técnicas, se escuchó poco, pero también vamos a tener el material editado en el canal, ¿sí? De YouTube. Bien, bueno, para nosotros es una experiencia significativa, lo vuelvo a decir, lo que contaba él es que está por terminar sus estudios superiores, una materia le falta que es investigación para terminar, así que bueno, es la primera experiencia también en la provincia. Libertad, pero una libertad condicional. Sigue estando privado de algunas cuestiones, ¿no? Pero ahí en la 24660, si ustedes se interesan en este mundo, van a ver cuáles son las distintas fases también en las que practican, diríamos, la pena. Y una de ellas es la libertad condicional. Él estaba hablando desde San Martín de los Andes porque es militante de la mesa campesina y está haciendo una actividad en San Martín de los Andes. Así que bueno, nosotros estamos muy orgullosos de esta experiencia y estamos queriendo promover más experiencias, contarles que también hoy en Zapala hay estudiando un joven en el la Escuela Superior de Música, así se llama, ¿no? Hay un profe, bueno, hay un chico estudiando y bueno, para nosotros también es muy importante que los profesores, las profesoras que lo tienen, conozcan y sepan estas cuestiones que estamos trayendo aquí para reforzar nuestra práctica pedagógica. Estos sujetos, estas personas que van a transitar en un terciario o por la secundaria, tenemos que contextualizarlo también, así como yo les decía, tenemos que contextualizar la cárcel, tenemos que analizar minuciosamente la cárcel, también tenemos que saber de dónde vienen estos sectores, quiénes son las personas que están presas, quiénes son los que están privados de la libertad. Nosotros decimos es una población vulnerable. ¿Por qué es una población vulnerable? ¿Por qué están en cana? Así, cometieron un delito. Y bueno, ¿por qué cometieron un delito? Bueno, y hay que empezar a mirar, y yo siempre lo que hago es mirar trayectos educativos. Y cuando empiezo a mirar los trayectos educativos, me doy cuenta que son vecinos que iban a la escuela 148 y la escuela no lo pudo contener. ¿Y en la escuela quién está? El docente, la docente. No lo pudo contener y terminó en la calle con adicciones, robando y ahora está pagando pena. Con ese mismo estudiante nos encontramos nosotros. Volvemos a retomar un trayecto educativo, ahora la escuela desde otro lugar, desde una posibilidad. Antes la escuela, el que lo expulsó y lo estigmatizó. Tenemos que reconocer eso, que cuando nuestra práctica político-pedagógica en las escuelas de afuera fracasa, estamos generando estigma, estamos generando exclusión o estamos llevando a estos destinos, diríamos. La mayor posibilidad es que el destino de este pibe o esta piba sea la cárcel. Y es lamentable, y es duro escucharlo, y es duro también decirlo, porque lo vivimos, ¿no? Me ha tocado encontrarme con jóvenes de mi edad, vecinos, amigos adentro de la cárcel. Y es duro entender y analizar este proceso, ¿no? Así que bueno, lo dejo así como también como porque es importante diríamos, para el auditorio que es formador de docentes, tener en cuenta esto, qué es la población vulnerable y cómo nosotros y nosotras desde las escuelas primarias, desde el jardín, desde la secundaria, tenemos que también articular con el resto de las, diríamos, políticas sociales del Estado para contener, para ser generadores de posibilidades diferentes, de destinos diferentes, no el destino de la cárcel, ¿no? Bueno, le voy a pasar la palabra a un compañero que es
compañero de primaria, regente de primaria hoy, estamos muy contentos que haya asumido este cargo. Él transitó por esta escuela, se formó en esta escuela y para nosotros también es muy importante su palabra como docente que ha transitado en esta escuela y también hoy tiene una práctica político-pedagógica dentro del CEPI. Así que le doy el micrófono al compañero Javi. Buenas tardes, muchas gracias. Les prometo que seré breve, no me dejaron mucho para decir y la presentación fue como muy exagerada, si se quiere. Bien, en principio, bueno, agradecerles. La verdad es que el compromiso social que conlleva la tarea que hoy disfruto y me apasiona nace en esta bella institución, que en su momento fue mi casa. Actualmente la recuerdo con nostalgia. Para mí, bueno, hace poco escuché una frase que dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y la verdad que actualmente recuerdo con mucha nostalgia esta institución. Y bueno, hoy me toca estar en este lugar, ¿no? Y bueno, quería extender a través de esta disposición la invitación. Ya saben que cuentan con el apoyo desde el nivel primario en el contexto de privación de la libertad. Y bueno, vuelvo a esto del compromiso social, ¿sí? Compromiso. Como decía el Coli, ¿sí? Esta cabeza no es mía y todas las porciones de estas ideas nacieron acá, ¿sí? El compromiso, gracias a Paula, la responsabilidad, lo social, ¿no? Romper con estos destinos marginales, de la mano de Facundo Mónaco, de Lorena. Entonces, bueno, replicar y ver si ustedes pueden sumarse a estas políticas pedagógicas que, bueno, enriquecen mucho la tarea de algunos docentes y también reconocer aquella constitución, lo que citaba Guille con respecto a esta contención, ¿sí? Nosotros muchas veces abordamos, problematizamos, analizamos e intentamos teorizar cómo es que la educación falla en estos aspectos. Bueno, hoy, después de problematizar, de teorizar, me encuentro en otro lugar, ¿sí? Recibiendo a aquellos niños que no tuvieron la contención, ¿sí? Y hoy son sujetos, pero hoy aún podemos torcer ese destino, hoy le podemos otorgar otra oportunidad y, bueno, podemos hacer efectivo su derecho, ¿sí? Su derecho que es el acceso a la educación. Así que, bueno, nada más que eso, agradecerles e invitarlos, ya saben que estamos a disposición. Muchas gracias. Yo quería cerrar con dos cositas que por ahí no se dijeron y me parece que son fundamentales. Una, que cuando alguien cae en privación de la libertad es el único derecho que pierden. Porque si vemos los diarios, escuchamos la radio, parece que lamentablemente la sociedad quiere devolver el daño que estas personas hicieron, que no los vamos a desconocer, y yo no creo que haya que devolverle con más violencia y de la misma manera, porque nos estaríamos igualando. Estas personas tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, votan, ¿bien? Deben tener todos los derechos menos el derecho de la libertad, que ya es demasiado. Otra de las cosas que quería mencionar, en las cárceles de Argentina más del 90% es gente pobre. Bien, entonces ahí me parece que algo está pasando, porque la gente de altos recursos parece que no cometen delitos, no se equivocan, y que terminan ahí, como dice Guillermo, voy a reforzar su idea, cuando son niños no tuvieron su contención familiar, que es la primera educación. Generalmente vienen de familias que no se hicieron cargo de sus hijos y después en primaria o en nivel secundario
de derechos que tampoco se pudieron cumplir. Entonces, es bastante compleja la situación de cualquier niño o adolescente que no tiene educación ni familiar ni dentro de un sistema. Esos sujetos terminan en su gran mayoría dentro de las unidades de detención. Nosotros somos funcionarios y nos tenemos que hacer cargo de esto. Hay un montón obviamente, de delitos, hay cuestiones que no tienen que ver con el dinero, que son por ahí más complejas dentro de una unidad, pero la mayoría corresponde a personas que le han sido vulnerados sus derechos y de estratos sociales totalmente vulnerados. ¿Bien? Eso lo queríamos reafirmar. Y bueno, no sé si quiere hacer algún tipo de pregunta. Sí. Tenemos el lujo de tener a todo el equipo acá para hacer algunas consultas, dudas que ustedes pudieran tener. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda, inquietud, observación? ¿Ceci? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Lanís, soy profesora de la casa, del ámbito de las letras y de las prácticas del lenguaje. Quería preguntarles, bueno, me resonó mucho, me resultó muy interesante. Yo soy extensionista de ALMA, tengo así como un recorrido en otras instituciones, en el ISD 3 de San Martín, en el ISFD 8 de Junín, y en el 13 siempre estoy como motorizando ese puente que podemos entablar con la comunidad y con el afuera. Así que me resultó muy interesante cuando hablaban, bueno, recordé algunos versos como de Vicente Huidobro, pensar en que el verso sea una llave que abra 1000 puertas, y después cuando la compañera habló de que en el Consejo Provincial de Educación, en esta distribución de los espacios, ¿no? Me llevaste a pensar también, cuando dijiste en el subsuelo, también a versos de Alejandra Pizarnik, pensando en esto que, bueno, en algunos versos vinculados, ¿no? En esto de decir, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión de mundo. La rebelión consiste en mirar la rosa hasta fundirse los ojos. Así que me interesó muchísimo. Hay gente del campo nuestro de las letras en la Universidad de La Plata que labura desde las letras en contextos de encierro o en contextos de privación de la libertad. Por ejemplo, Sergio Frugoni o Gloria Fernández. Me interesó mucho, pero es como que, no sé, es como que me parece como todo un desafío. Vos hablaste de valentía incluso, y me parece que es un escenario muy singular, ¿no? ¿Nos podrían contar? Mi pregunta tendría que ver con dónde ustedes trabajan, en qué espacio físico se reúnen y cómo intervienen. ¿Cómo es esto de intervenir? ¿Van a la unidad? Eso, ¿no? Es como que me inquieta saberlo de los espacios, cómo laburan, como para decir, no sé si este año, pero futuro, poder decir, diseño una propuesta de extensión para acompañar. Bueno, gracias. Le contesto porque soy local acá diríamos, con la tarea cotidiana. Los compas están en Neuquén, en el subsuelo, ya saben. Bueno, acá en Zapala, concretamente, tenemos una oficina en calle Mitre 555, en la parte vieja del CEPEN 36, que esa oficina, los compañeros que empezaron a trabajar hace 10 años, la ocuparon. Ese es un edificio que iba de derrumbe, es una ocupa docente ese. Así que bueno, ahí tenemos nuestra oficina, que hace 2 años está clausurada porque se está cayendo el techo.
Así que ahora estamos funcionando administrativamente en una salita que nos prestó la Escuela Suyay, el director de la Escuela Suyay. Estamos ahí con nuestra oficinita administrativa. Desde ahí, bueno, hacemos cuestiones, digamos, más burocráticas y nos prestan a veces el Zoom para reunirnos, a veces no, todos los jueves. Todos los jueves el equipo docente se junta para socializar lo que va pasando, lo que sucede, los proyectos, las proyecciones de la tarea educativa. Todos los jueves tenemos, además de nuestras horas de clase, 2 horas institucionales que las volcamos para ese trabajo, porque es el espacio del encuentro con el otro, porque en la cárcel a veces no te ves con el compañero, ni hay un preceptor, ni está la dirección, no tenemos esto, ¿no? Es la cárcel misma. Entonces no nos cruzamos, no nos vemos, interactuamos y nos relacionamos y nos vinculamos los jueves en la oficina, y bueno, y hay un cargo de vicedirección y uno de asesoría pedagógica que somos pendulares. Estamos yendo y viniendo a las unidades de detención. En Zapara hay 2 unidades de detención. Una que está en la ruta 14, yendo para Mariano Moreno, frente a Yarco, y otra que está acá a media cuadra, detrás de la comisaría. Bueno, entonces una funciona a la mañana y otra a la noche. Son 2 secundarios. El secundario tiene una orientación en un bachiller en relaciones humanas es de 3 años, una carrera de 3 años como 61, y además tenemos talleres de estético expresivo, un nivel específico, de profe de primaria, talleres de formación profesional, 4 talleres de formación profesional, y no me quiero olvidar una coordinación de nivel superior, que ahí Lorenzo nombraba a Janina Torres, también egresada de este instituto, que es la que promueve, acompaña a los estudiantes que terminan para que sigan en un instituto, una carrera, un terciario, un curso. Bueno, ese es más o menos el esquema de funcionamiento de CEPI. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en torno a eso. Y no tenemos edificio, estamos acá con promesa a media. Nosotros que estamos en el subsuelo, en el Consejo Provincial de Educación, nosotros somos docentes de contexto encierro. Llegamos a este cargo, pero no es cargo de funcionario, que suele pasar a veces. Nosotros tenemos nuestra experiencia en Río Negro, en Cipolletti, y yo estaba en realidad entré con Huerta, que sería formación profesional, y después de 4 o 5 años pude acceder a través de concurso a la dirección de lo que es nivel medio, que en realidad no se nombra así porque tiene otro sistema, es un coordinador administrativo pedagógico, que es un sistema modular. Y Janina era mi profesora de lengua. También digo que ella es muy valiente y la admiro mucho porque yo le pispeaba las clases, que ella daba poesía en el pabellón de violadores. Y la verdad que hay que ser bastante firme para eso. Y después llegó mi compañera Luciana con un proyecto de apicultura en cárceles, una cosa muy rara que a mí me encantó mucho. Yo traté de siempre generar proyectos dentro de la cárcel y por suerte tenía el apoyo del director del penal, que a veces, de la misma manera, lo dije, la misma manera que puede obstruir cualquier actividad educativa, si te encontrás con una persona que favorece, también podés conseguir cosas. En general no las apoyan, con mucho esfuerzo sí. En este caso a mí me tocó un tipo que tenía una visión bastante particular. No le podíamos pagar a Luciana porque por la época del año que había venido no podíamos generar absolutamente nada, y ella quiso hacerlo ad honorem, así que se metió dentro de una cárcel. Le dieron un grupo de 10 estudiantes de apicultura, 8 varones, una mujer, y la 10ª era Janina como profesora. Así que era un grupo mixto, bastante complejo,
y se generó algo extraordinario con esta experiencia. Revolucionó todo el penal de Cipolletti y esas cosas mágicas que se dan cuando uno le pone amor a su tarea. Por febrero, cuando cosecharon, Luciana me dice, el producto es espectacular. Me dice, yo quiero mandarlo a un concurso internacional de mieles que se hace en Macías, Entre Ríos. Y yo a todo digo que sí, tengo el no difícil, digo siempre. Y así que dale, ¿qué hay que hacer? Y hay que mandar una muestra por correo. Bueno, sacó el primer premio a nivel internacional de mieles oscuras y por suerte salió en todos lados, en radio, en televisión, en donde más radio, televisión y diario. Y bueno, recorrimos todo y creo que eso llegó a los oídos del Consejo Provincial de Educación y por eso yo estoy convencido de que me ofrecieron el cargo. Nosotros nos encanta ir a las unidades, permanentemente recorremos las unidades, son muchas, son 10, una federal, 11 y 3 y a partir del lunes 4 centros de salud, pero dentro de todo intentamos siempre en todas las semanas recorrer alguna unidad. La propuesta que nos acercó Guillermo, que también le agradezco un montón, bueno, estos espacios donde uno puede acompañar son muy buenos para nosotros y visibilizar nuestro trabajo. No es casualidad que estemos en el subsuelo. La gente no quiere ver a los privados de la libertad, por eso las cárceles están generalmente alejadas. A veces crece tanto la ciudad en lugares chicos que aparecen como que están en el centro de la ciudad, pero en realidad siempre fueron pensadas en las afueras. Así que bueno, eso. Si vos decías esto de que, bueno, ellos cometieron un error y lo están pagando. ¿Quién decide, quién puede salir a hacer su formación docente, más allá que es un derecho? A lo que me refiero es que si cualquier delito, mientras está atravesando su condena, se dice, ¿quiénes pueden salir? ¿Todos pueden salir? ¿Quién lo decide? Un poquito eso. Bueno, eso está regulado por la jueza de ejecución penal. En Neuquén hay dos, una con la jurisdicción que se llama así, de Neuquén, y la otra que es la jueza Alicia Rodríguez, que tiene que ver con todo el interior. Esa es la jueza de ejecución penal. Los que están detenidos, después de que dictan su pena, su condena, entra a jugar el tratamiento penitenciario, donde a ellos lo califican con dos conceptos, que es conducta y concepto. O sea que son dos números que se le ponen al principio de un periodo de observación, que es de un mes, y estas calificaciones son cada 3 meses. Y de acuerdo a su comportamiento, a las actividades que hace cada detenido, cada 3 meses pueden ir aumentando. Esto va en paralelo con la condena que se le da, porque es muy fundamental el delito. Hoy las leyes cambiaron, entonces los delitos de los ofensores sexuales se dice que se tienen que ir cumplidos. Quiere decir que si le dan 7 años, tienen que estar 7 años detenidos. No tienen beneficios como salir a trabajar, que es lo que comúnmente se llama la laboral, o salir a estudiar. No tienen ese beneficio. Salen cumplidos. El resto de los delitos sí tienen que tener una condena, un puntaje de conducta y concepto, porque eso es otra cosa que la sociedad cree que siempre sale, que hagan lo que haga, si después de la mitad de la pena puede empezar a transitar. Eso es mentira. Además de los periodos que le imparte su ejecución penal,
que son los abogados defensores, son los que están a través de ese trámite, tienen que tener conducta y conceptos, si no, no salen. Y es progresivo también. Al principio salen con custodia, creo que la primera es 8 horas, Mauricio, ¿vos sabés eso bien? ¿Cuántas horas son al principio? Menos de 8. Bien. Sí, hay un montón de cosas, por eso hay algunas cosas que le consulto a Guille porque hay algunas que no las sé, pero empiezan a salir una determinada cantidad de tiempo, al principio es con custodio, y a medida que, digamos, se va ganando, si todo va bien, se va ganando, y esto es por mes, o sea, poner en un mes salió 4 horas. Si su vida carcelaria continúa, mantiene su puntaje, su concepto, al otro mes por ahí le dan 6, 8, así hasta poder llegar a ir y venir solo, sin custodio, y después a quedarse, tienen que fijar también un lugar, alguien que se haga cargo de que ese detenido va a ir a esa casa. Si no consiguen eso, tampoco se hace todo un estudio del lugar que uno recibe. No es así nomás. La gente piensa que los largan así a la calle. No es así. Lo que pasa es que algunos cometen macanas y lamentablemente pagan otros. Bueno, es así. Pero sí, ellos van ganando así espacio hasta que en su transitar carcelario pueden solicitar alguna salida por estudio o alguna salida laboral. Y bueno, hay un montón de casos donde empezó a salir hasta que después las salidas ya son transitorias, que decir que muchas veces solo duermen, o sea, durante el día salen, están en el ámbito de libertad y vuelven a dormir. Y otras, las que se llaman condicionales, que le ponen un montón de condiciones que si cumplen, si no, otra vez adentro. No, nos perdimos el relato de Lorenzo porque él transitó esto, ¿no? Igualmente a la pregunta de la compañera, porque sé que se generan, así como muchos mitos también en torno a la población que está privada de la libertad, muchos mitos hasta de que cobran mejor que los jubilados, vieron que la tele, las fake news se juegan todo el tiempo con eso. Bueno, hay un montón de cosas que me han hecho ruido y yo lo hago explícito porque me ha llegado, que hay miedos a que, por ejemplo, un ofensor sexual, alguien que cometió delitos sexuales, quiera estudiar un profesorado de primaria, así como por una cuestión de perversión, ¿no? Bueno, eso se evalúa, no se le da el derecho enseguida así como va. Su derecho lo tiene, pero para salir y transitar en esos ámbitos lo va a ver no solamente la jueza, hay una fiscal detrás que está mirando y viendo qué va a hacer y qué no va a hacer, si se encuentra o no se encuentra con la víctima cuando sale, con sus víctimas, analiza todo el panorama antes de dar un permiso. Y una cuestión también importante para que sepan, los ofensores sexuales, y hay muchos docentes, lo digo así, y hay muchos docentes expresos que fueron ofensores sexuales, que quedan exonerados en el ámbito del Consejo Provincial de Educación. Que así debería ser, ¿no? No pueden ejercer la profesión. Y son muchos los docentes, lamentablemente así. Que ya pasaron antes sin antes caer presos, diríamos, por los sistemas educativos. Así que no tengan miedo porque esas personas están en todos lados. Así que algunos ya transitaron por estudios, diríamos, superiores y más allá. Ahí ya te doy una aclaración chiquitita, lo de que dijo Guille, ampliando su concepto de que sale a veces en el diario que el preso cobra. Primero sí hay un número estimado de lo que le cuesta al Estado mantener un privado de la libertad. Eso es un tema que es así, porque muchas veces le computan como si estuviera en un hotel, ¿no? Está bastante lejos de ser eso, las 4 comidas, entonces ¿cuánto le sale al Estado? Ese es un tema que es así, porque sí, le sale al Estado, obviamente. Y otro es el poder ejercer el derecho laboral dentro, porque como dije, el único derecho que
restringen es el privado de libertad. Esto sucede solamente en las unidades federales. En la provincial no existe ningún preso cobra, ninguno. Y existe lo que se llama el peculio. En jornadas laborales lo sacan a aportar lo suyo afuera y después de un trabajo de como 5 meses les dan un cheque de 1.500 pesos. Así, el peculio se llama, lo ejecuta acá la provincia. Claro, se le da ese cheque de 1.500 para que no sea considerado esclavitud, como dice acá Javier. No se puede tener una persona privada de la libertad trabajando en una situación porque sería un esclavo. Ya está abolida la esclavitud, ¿no? Porque también circula que los presos trabajen para pagar su condena. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que derribar, estudiar y analizar en el contexto de privación de la libertad para poder situarnos, ¿no? Más si vamos a ir a trabajar y nos interesa estar en este campo de trabajo. Bien, muchas gracias Guille y Víctor. Y lo que quería cerrar que sí en las cárceles federales, por ejemplo, los que son mecánicos y arreglan los móviles de las penitenciarias, o algunas veces los cocineros que cocinan para 1.500, por ejemplo, y son los encargados de la cocina, tienen un horario igual que cualquiera de nosotros, un horario de 8 horas, y sí reciben un salario. Es el 1%, estos son datos FETEN, el 1% de las cárceles federales. El 1. Bien, así que hagan la cuenta porque en realidad siempre lo venden de forma distinta a lo que es la realidad. La realidad es esa. Hola, una preguntita más, que es más bien una repregunta, porque recién me focalicé más en lo del espacio físico y cómo intervenían ustedes, si iban a la unidad o no. Todo lo que ustedes están diciendo me parece que nos interpela mucho a los profes que estamos vinculados o a extensión o al campo de la práctica. Por lo que ustedes plantearon, yo entiendo que no sería un ámbito de educación no formal, sino que es un ámbito de educación formal. Eso si pudieran explicarlo un poquito más. Y algo más, como justamente me parece que desde la práctica o desde la extensión nos hemos interpelado, a la hora de diseñar una propuesta de taller literario, por ejemplo, o una biblioteca al paso que pudiera tener lugar, no sé, acá a media cuadra, y laburar desde algún lugar, desde nuestro métier, en nuestro oficio o disciplina. Ese proyecto que tiende un puente con él afuera, desde la lógica de extensión, tendríamos que ir, antes de ponerlo en acto, sí, lo presentaríamos con ustedes y lo tendríamos que terminar de rumiar y ajustar un montón de aspectos y clavijas con ustedes, que son los que conocen el terreno. Eso parece una verdad de perogrullo, pero no me queda claro en realidad a la hora de decir la biblioteca es itinerante, iríamos los sábados, iríamos qué día, ¿se entiende? O sea, eso. Paso por acá el cable, Adrián aclara lo de formal y no formal y yo aclaro lo de la articulación. Bien, los trayectos obligatorios por ley son primaria y secundaria, entonces eso está dentro de lo formal. Bien. Después, la que nos regula a nosotros, que la nombraron las chicas, la del Consejo Federal de Educación, la 127, dice que se debe ofrecer y favorecer los trayectos no formales. Ahí entra, que es muy buscado, los talleres de formación profesional, primero porque les da un oficio. Este oficio, como viene a través de las leyes del INET, salen con una certificación de, por ejemplo, operario agrícola o ayudante electricista, y esa es una papeleta que ellos al salir los puede certificar para un trabajo. Entonces, la formación profesional es muy importante dentro de las cárceles por esos dos motivos. Uno, porque achica la condena también, la certificado, como cuando termina primario o secundario, y otra porque tiene un certificado.
Ahora, los talleres de estético expresivo, por ejemplo, no tienen esa validez, depende la jueza si lo autoriza o no lo autoriza, porque, bueno, si hacen un taller de teatro, lamentablemente algunos jueces los descalifican, como que ellos solamente toman lo laboral, los oficios. Y después el proyecto no obligatorio, que es educación superior, donde tenemos coordinadores que acompañan el proyecto de estudiantes que ya han terminado secundario, tampoco entra dentro de lo formal porque no es el proyecto obligatorio. Bueno, la pregunta de la compañera sobre la articulación y extensión en CETI, cómo presentar un proyecto. Bueno, ahí estamos, todavía no firmamos, pero quedó más o menos escrito. No sé si te llegó los aportes, ya casi. Podemos cambiar algo ahora, estamos a tiempo de cambiar la letra. La idea general es, ya está trabajando una compañera con un proyecto, por eso tenemos este proyecto marco, donde el ISFD pone algunas cuestiones y nosotros ponemos otras. Cuando digo nosotros hablo específicamente de nivel medio. Entonces, estos talleres de extensión vendrían a trabajar dentro del marco del nivel medio. Nosotros tenemos un horario en el nivel medio de trabajo, entonces tenemos que avanzar en la presentación del proyecto, en este caso a la vicedirección y a la asesoría pedagógica, lo analizamos, lo discutimos con la compañera o compañero que dice FD que lo presente, vemos las posibilidades, analizamos todas las posibilidades, tanto de tiempo, de espacio, de motivación, del proyecto ético-político, ético-pedagógico, lo que sea. Le damos toda la vuelta que haya que darle y si es viable, le damos para adelante. También no solamente queda a criterio de la asesoría pedagógica y de la vicedirección, sino también de los profesores y profesoras que están a cargo de esas horas cátedras, porque se da dentro de las horas cátedras este taller de extensión. Por ejemplo, lo que planteaba la compañera de algo literario, tendríamos que buscar articular con los profesores que están en lengua y literatura, comunicación, y sentarnos y acordar y terminar de darle una vuelta a ese proyecto. Bueno, esta es la manera que estamos buscando de trabajar. En el que estamos trabajando ahora es un equipo interdisciplinar, decimos interdisciplinar porque trabajan compañeros de comunicación y medio, de filosofía, de relaciones interpersonales, de cívica, de relaciones humanas, todos y todas estamos trabajando con la profe Moni Jerez y con Pilmaiken el proyecto de teatro. Así que bueno, y ese también es otro momento. Yo les decía, no quería hablar mucho sobre el proyecto de teatro porque la idea es venir en otro momento con Moni, con Pilmaiken y con docentes también y contar esa experiencia sistematizada para que vaya circulando, para que vaya siendo un instrumento de lectura, de aprendizaje también de los estudiantes y de los docentes. Otro mito, ¿no? En el caso que tengamos un estudiante que venga de contextos de encierro, este mito que hay con la custodia, si lo han vivido en otro instituto, ¿cómo es? Si viene con el arma, si no, si es tipo SWAT, que se bajan todos, porque hay también, eso se escucha y por ahí como que no nos animamos, claro, ¿cómo es? ¿Sí? Tengo otro. ¿Querés hacer la pregunta o responde esta? Bien, eso sucedía hasta que nosotros ahí nos pusimos pillos, diríamos, esto nos enseñaron los pibes, con la ley. Empezamos a leer la ley, la 24660, y a revisar y encontrar el puntito donde dice que la policía no tiene que ir uniformado. Y ahí enseguida avisar al Ministerio Público de la Defensa. Trabajamos muchísimo con el Ministerio Público de la Defensa, que son los defensores de nuestros estudiantes. Lo planteamos y enseguida la jueza de ejecución penal llama al comisario y ella, te voy a decir así porque es así, la jueza dice,
que no vaya nadie con el uniforme porque los cago a cachetada. Y así lo dice literalmente, como no, sí. Entonces, la próxima, así es de la jueza, lamentablemente así, yo no lo avalo, lo cuento así en y me da un poco de risa y un poco queda así. Bueno, automáticamente, la próxima vez que acompañan, va la policía, pero va de civil. Y dejan de hacer esos shows, porque han hecho shows. Yo he tenido que ir a intervenir en un CFP. Me acuerdo que me llamó una profesora grande de cocina, atemorizada, porque había ido el estudiante y había ido la policía con chalecos, con armas, y se habían puesto en la puerta de la clase y le habían dicho que era sumamente peligroso y la atormentaron. Entonces, después de eso hicimos la denuncia, no fue más así, y la señora terminó chocha, les hacía pancitos para la cárcel, hacían producciones, bueno, una experiencia divina, digamos. Pero bueno, sí, la policía, si la dejamos avanzar, avanza. Si nosotros no estamos preparados y no conocemos las leyes, el campo de trabajo, y sabemos situarnos, diríamos, te pasan por encima, todo el tiempo. La cárcel te pasa por encima. Si vos no estás preparado, si no tenés los marcos conceptuales, todo lo que planteó la compañera de las leyes claras, te pasa por encima. Hola, compañeros. Mi nombre es Lorena Aguilera. Yo trabajo en las asignaturas de sujeto de la educación. Me resulta sumamente interesante escucharlos, que se pueda empezar a articular con ustedes. En principio, más que una pregunta, es una reflexión la que quiero compartir, porque me parece sumamente interesante para que este paradigma, que a ustedes les permite ser una modalidad hoy, impacte en todas las escuelas, porque yo no encuentro un antagonismo tan tajante entre lo que es una escuela en contexto de encierro y una escuela común y corriente, por así decirlo, ¿no? Charlábamos con algunas compañeras recién y lo solemos conversar al interior de las asignaturas y en algunas articulaciones, cuántos encierros se producen al interior de las escuelas comunes, cuántos posicionamientos docentes autoritarios que provoca, bueno, algunos de ustedes hicieron hincapié o alusión a esto, ¿no? Esto de que no hay un límite tajante entre las trayectorias de estos sujetos hoy privados de libertad y las vivencias y las biografías escolares. Bueno, me parece sumamente interesante que podamos articular con ustedes y que este paradigma nos permita mirarnos a las escuelas comunes y corrientes en este espejo, reconocernos allí y que lo podamos trabajar, ¿no? En el interior de muchos espacios curriculares. De hecho, el diseño curricular que nosotros tenemos lo promueve, lo propone, tiene este espíritu, pero es muy difícil, lo digo desde la práctica, la experiencia ya de varios años aquí, que impacte realmente en la construcción de otros posicionamientos docentes, ¿no? Para mí es una celebración que esté Javi trabajando con ustedes, Janina, porque bueno, creo que esos son los posicionamientos por los que uno trabaja aquí. Pero para que no trabajen estos docentes solo en contexto de encierro, me parece que este posicionamiento tiene que producir impacto también en las escuelas comunes y corrientes. Una reflexión nada más. Gracias. Bueno, creo que ya hay que ir sintetizando, ¿no? Sí, una pastilla y pasamos a leer. Algunas cuestiones, obviamente, da para tirar de un montón de hilos a la hora de hablar de reflexiones respecto de nuestra posición pedagógica. Hay instituciones que parece que, digamos, siguen un tren de dominación dentro del campo de nuestras representaciones que movilizan a que pensemos que el Estado llega hasta cierto lugar y hay otros sujetos que por haber cometido un delito o un error
o una contravención o lo que sea, están fuera del Estado, cuando están dentro del Estado. ¿Sí? Bueno, alguna cuestión formal. Básicamente la estructura, o por lo menos dentro de las actividades, las acciones que se presenten de parte de los grupos extensionistas, sencillamente lo que se tiene que hacer es presentar las horas, la fundamentación, la actividad y enseguida las adosamos al proyecto marco. Lo dialogamos y construimos el dispositivo con los compañeros y echamos a andar. Eso, nada más. Lea. Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por venir. Me voy a permitir ser un poco autorreferencial, perdón por ello. Mi nombre es Leandro Signorile, soy docente aquí del taller de legislación educativa y derechos laborales docentes. La verdad que tuve la experiencia, la oportunidad de trabajar en el CEPI en el año 2011, 2012, 2013 y bueno, sin dudas uno trabaja en esa institución y en este caso que ya dejé hace algún tiempo, uno es otro cuando cumple o culmina su función en ese lugar y obviamente a quien tenga la oportunidad, ya sea a través de un proyecto de extensión, perdón que dejé la espalda, o dando clases, se los recomiendo. Cuando yo comencé a trabajar en CEPI, las reuniones eran antes de este lugar, en el CEPEN 36, en el anexo, si se quiere, eran en el local de Aten. Luego fuimos a un local partidario que gestioné y bueno, finalmente llegamos a ese lugar. Una de las primeras docentes era la profesora Virginia Trova, que trabaja aquí, que da filosofía. Y también voy a contar como el lado oscuro, si se quiere, de una experiencia también personal que me ocurrió y que mañana es una fecha importante, un nuevo aniversario. Quería comentar también que me tocó gestionar una reunión, o dos o tres reuniones que tuvimos muy interesantes. Ahora desconozco en qué estado se encuentra la materia y que tenía que ver con la inserción de la Universidad Nacional del Comahue en la modalidad. Y en ese momento era muy débil y realizamos encuentros de trabajo con la secretaria académica en ese momento, era la gestión de la rectora Teresa Vega y con la jueza de ejecución penal de Neuquén, la doctora Raquel Gas, y también obviamente el CEPI. Bueno, pudimos avanzar, tal vez muy poco, pero intentamos romper el hielo en ese sentido. También pugnamos en el momento de los foros educativos. Recordarán que en Neuquén tuvimos dos foros educativos que fueron la antesala de la Ley Orgánica de Educación del Neuquén, y en ese momento también realizamos algunos encuentros entre el CEPI Zapala, el CEPI número 1, y también diputados de la Comisión de Educación de la legislatura, para que la modalidad y el propio CEPI tuviesen su voz en estos foros educativos, obviamente teniendo en cuenta siempre que la Ley de Educación Nacional del 2006 es previa claramente a la Ley Orgánica de Educación del Neuquén del año 2014, si mal no recuerdo. Lo que quería comentar, que era en ese momento docente de Relaciones del Personal, trabajé en la unidad 32 y la 31, y tuve el triste privilegio de que una vecina muy querida de Zapala, que es María Cristina Martínez, mañana se cumplen 11 años de su asesinato, de su femicidio, comiese en mi casa, compartiésemos la última cena de ella. Y esto fue un jueves a la noche, el viernes la asesina, y el lunes me tocó ir a dar clases al CEPI. Y bueno, por unas horas ahí estuvo alojado su asesino, Figueroa. Ahora creo que está aquí también en la unidad de delitos sexuales. Así que, bueno,
disculpen por la emoción, pero en ese momento obviamente entraron a jugar un montón de sentimientos encontrados, el dolor por esta vida trunca tan joven, de manera tan injusta y bestial, y también, sin dudas, el derecho humano y universal a la educación. Así que bueno, quería compartir con ustedes esta experiencia, perdón por la emoción, pero también quería comentar esto de que todo el tiempo uno está contrariado y sin dudas es una realidad que muchas veces la sociedad, nosotros mismos preferimos no ver. Gracias. Agradecer a tal compañero, compartí tarea con él, muy buen profesor, y bueno, esto que yo decía, que hay cosas que nos atraviesan, nos encontramos con el vecino, con el perpetuador de una amiga, es difícil posicionarse en esto, ¿no? Habló de una persona, lo nombró, después nosotros tuvimos que abordar la educación de este sujeto, como sujeto, y lo cuento para ir cerrando, ¿no? Acá, y fue muy doloroso, así como para el compañero lo contó, para todo el equipo docente, porque fue un crimen que tuvo mucha repercusión en Zapala. Él hoy terminó el secundario con nosotros y había muchas compañeras que les dolía y no querían dar clase y fue un proceso bastante fuerte, lo superaron y fueron sus docentes, ¿no? Se le garantizó el derecho. También, así como lo de Cristina, nos sucedió y nos sucede todo el tiempo con el asesino de Carlos Fuente Alba, que está alojado en la unidad 31. Bueno, estas cuestiones tienen que ver con, no podemos decir que la cárcel está fuera de la sociedad, son cosas que pasan y que nos duelen, ¿no? Que nos las encontramos. Y bueno, no solamente está la parte de funcionamiento ético, político, sino también lo que nos pasa y que nos atraviesa todo el tiempo. Por eso el CEPI tiene ese espacio de encuentro todos los jueves, tratamos de contenernos entre uno y otras y otros, y creemos que hay que avanzar también en tener para este contexto equipos de trabajo, de contención psicosocial, eso lo hemos planteado a nivel también sindical, gremial, las demandas están hechas a la modalidad, es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en Zapala, diríamos, cuando suceden cuestiones también que duelen mucho a la comunidad, la tragedia de Mariano Moreno, del suicidio del chico en una aula, generó que el gobierno después genere el dispositivo de los IOPI y los genere acá en Zapala. Vieron, como siempre vamos atrás. Bueno, la IOPI no tiene intervención con el CEPI, también somos educadores y también trabajamos con estos sujetos, no los tiene en cuenta en su dimensión de trabajo. Veo acá que justo está Orne, que trabajó en el IOPI, pero bueno, siempre estamos detrás de las desgracias, las tragedias, y bueno, y pidiendo mejores condiciones y poder realizar estas cuestiones. Y es difícil, así que bueno, le paso el micrófono. ¿Cómo? ¿Sí? A los compañeros cuando entran, Bien. Cárcel a los femicidas y también a los abusadores de los delitos sexuales. Yo a todas las compañeras que ingresan a trabajar a CEPI les planteo, ¿vos tenés algún problema de trabajar con ofensores sexuales? Lo tenemos que saber porque tenemos que cuidar a las compañeras y los compañeros. Y bueno, y ahí ya eso impacta, que lo piensen, que lo repiensen. Y bueno, a trabajarlo, compañeros. Nosotros tenemos en este sentido siempre abierto espacio de diálogo y creemos que hay que generar más, no solamente el diálogo con los directivos y los asesores pedagógicos, sino que deben haber equipos que tengan la modalidad y que contengan todas estas cuestiones que la atraviesan. Le paso el micrófono. Pasa
yo no les quería dar la espalda. Me gustaría dejar algunas cuestiones que en realidad charlábamos acá con Gastón, porque Gastón también da clases en CEPI. Nosotros nos encontramos todos los viernes a la mañana, que acá hay que reflexionar, y así lo compartía con los compañeros, de que esto no es derecho por derecho, ¿sí? No es una regla de le quitamos el derecho y vamos por otro derecho. Esto en realidad es un principio que tiene que ver con el de la dignidad. No es que, vieron que nuestra ley, no voy a dar una clase de filosofía de derecho porque no tiene sentido, pero nuestra ley es kantiana, es decir, va del universal al particular. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Que yo, por una cuestión de pro hominem, si lo pienso así, del principio de darle el mayor principio a la mayoría, es decir, tenemos que ir todos a la educación. Ahora, esa educación, ¿cómo va a ser? Bueno, y esa educación tiene que primar la dignidad, no el derecho, ¿sí? Porque si no, romantizamos el contexto de encierro y no hay que romantizarlo, ¿sí? No es que es una escuela más, como acá decía la compañera, que está en contexto de ruralidad, en contexto de encierro y en la formal que conocemos todos. Que eso me gustaría dejarlo así como para pensar, porque fue un gran debate que nosotras tuvimos al interior del proyecto cuando lo mandamos, de no caer en los particularismos de la moral, ¿sí? Es decir, bueno, primemos la dignidad en tanto y en función del derecho. Y es verdad, como dice Leandro, de que uno está todo el tiempo contrariándose, pero vuelvo a lo mismo, nuestra ley es kantiana, vamos del universal al particular, porque si yo me olvido de la objetividad, de que yo enfrente tengo un alumno y que le tengo que garantizar el derecho, termino haciendo particularidades y justicias propias, que es lo que tenemos que evitar. Se hace muy difícil, como dice Leandro, porque se hace sumamente difícil, eso es real, por eso, bueno, la modalidad tiene estas cuestiones de repensarnos todo el tiempo con ese otro que es más otro, así que nada, era esa reflexión nomás. Ahora sí le doy paso a la... Bueno, yo voy a hacerles una reflexión desde Andrómeda. Yo estuve escuchando y lo que me llama más la atención es lo que no se dijo. Un detalle, la criminalidad, tal como yo la concibo, la criminalidad media, común, ordinaria, no es del orden de la maldad, es del orden de la enfermedad mental. ¿Sí? Son muy pocos los criminales militantes, orgullosos de serlo. En general, el crimen está fuertemente asociado a trastornos mentales. Entonces, la dimensión de salud mental en relación a las cárceles y las posibilidades del desarrollo integral del sujeto, que implica el despliegue no solo de sus aptitudes y capacidades manuales, laborales, intelectuales, sino de las aptitudes para el despliegue de la inteligencia emocional, es algo que también sería conveniente tener en cuenta como una dimensión a trabajar en la educación para las personas privadas de la libertad. ¿Qué es lo que brilla por su ausencia en el discurso que hubo aquí? No aparece ninguna mención acerca de iniciativas para trabajar en ese contexto de encierro, prácticas, estrategias de autosuperación, sea del carácter del yoga, la meditación, el tai chi, la expresión corporal, es decir, cosas que ayuden al sujeto a un reencuentro consigo mismo sin estar supeditado ad eternum de un terapeuta, de alguien que lo guíe, del maestro que está más iluminado, sino proveer de prácticas y estrategias que le permitan al sujeto esa reconciliación consigo mismo de manera autónoma. Y eso no aparece mención acá. Si hay iniciativas de ese orden, de proveer prácticas de meditación, de yoga u otras similares, no sé, tai chi, reiki, hay muchas prácticas que están catalogadas como prácticas de autoayuda, si se quiere.
¿Y por qué planteo esto? Porque aquí también está imbricada la cuestión de un sentido común que es invisible y permea también este lugar, que es que en esta sociedad, cada vez que se comete un crimen, de esos corrientes, no de los verdaderos crímenes que concretan una maldad militante, porque esos realmente no se juzgan, son tan excelsos, tan exquisitos en su suprema maldad, que no parecen crímenes. El crimen horrendo, en general, está fuertemente vinculada con la dislocación emocional de quien lo comete. No son calculados, planificados al detalle. Esos crímenes generalmente terminan impunes y hasta suelen ser aplaudidos. La guerra es un crimen y no sigo por ese camino. Entonces, en esta sociedad, cuando se comete un crimen flagrante, así, de esos que son para Crónica TV, sensacionales, la gente que reclama y pide a los gritos, dice que quieren justicia. No quieren justicia, quieren venganza. ¿Sí? Que se pudra en prisión y no salga nunca más en la vida. Y si es posible que lo violen todos los que están en el pabellón de violadores. Eso es justicia. No es justicia, eso es venganza. Y desenquistar de la sociedad eso que es más profundo que un prejuicio, porque es inherente a la mentalidad dominante de Occidente, de Europa. Eso viene, Michel Foucault y todo, vigilar y castigar, es una mentalidad que arranca con la Santa Inquisición allá por el siglo XIV y Torquemadas. Deberíamos proyectarnos más atrás en el tiempo, ir al mundo antiguo para ver cuál era el concepto de justicia que había. Y si no, pasar para la India, Gandhi. Entonces, el principio de justicia dominante acá es el de expiar el crimen. Castigo, volver casto, depurar. Y eso deberíamos ponerlo en revisión crítica. Yo, el concepto que tengo de justicia, lo traigo de mis ancestros, que son egipcios, coptos. Para nosotros, la justicia implica, en principio, reparación del daño. El que violó tiene que, no es posible desviolar a quien se violó, pero es posible que alguien repare el daño ayudando a otros a superar daños que se hayan producido. El que mató debe salvar vidas. El que robó o el que rompió debe reparar. Podríamos insistir muchísimo en eso. Podríamos profundizarlo, pero es para otra ocasión. Solo plantear la cuestión de que acá cuando se pide justicia es muy raro que lo que se quiera realmente es justicia. Lo que se quiere siempre es represalia, venganza. Nada más. Gracias. ¿Alguna reflexión más, alguna pregunta más en torno a esto? Bueno. Bien, nosotros dejamos abierta la posibilidad, estamos trabajando, estamos articulando y estamos a disposición. Esto lo digo desde tanto de extensión para quien tenga inquietud y quiera aplicar algún proyecto, o también estamos abiertos a venir, a fin de año, a volver a charlar específicamente, y si ustedes quieren revisar esto que vimos, si quieren seguir preguntando sobre esto que trajo Adrián, sobre la posibilidad de prácticas de residencia le llaman, ¿no? Sí, bien, las residencias, no sé, proyectos más generales, están abiertas las puertas. Nosotros no vamos a cerrar la puerta, no vamos a poner candado, digamos. Así que bueno, y les volvemos a agradecer la invitación.
Guille, esto lo digo por ahí como profesora de prácticas de residencia en esta trayectoria docente personal. He formado parte del campo de las prácticas y bueno, seguramente por todo lo que hemos estado conversando, nos atraviesan un montón de sensaciones en este momento, creo que va a ser un desafío para el campo de las prácticas de los 3 profesorados, pensar en prácticas en estos contextos, pero creo que sí, que lo vamos a poder lograr. Estamos, me parece que empezando un caminito y valoro un montón este encuentro, desde la Secretaría de Extensión con el profe Facundo Quiroga, todas estas reuniones que han tenido con Guille, me parece que le están dando forma a este acuerdo interinstitucional o a este convenio que bueno, yo lo celebro. Creo que es un avance también como instituto de formación docente abrirnos a trabajar con la modalidad de contextos de encierro. Bueno, muchas gracias, chicos.